Sé muy bien, me das la victoria. Sé muy bien, me das la victoria. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú me sostendrás. Sé muy bien, me das la victoria. Sé muy bien, me das la victoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú me sostendrás. Eres Dios eterno, Padre de amor y bondad. Extiendes tu mano a quien te busca de verdad. Sostienes mi mano cuando en pruebas yo estoy. Adoro tu nombre, pues eres vencedor eterno. Sé muy bien, me das la victoria. Sé muy bien, me das la victoria. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú me sostendrás. Eres Dios eterno, Padre de amor y bondad. Extiendes tu mano a quien te busca de verdad. Sostienes mi mano cuando en pruebas yo estoy. Adoro tu nombre, pues eres vencedor eterno. Sé muy bien, me das la victoria. Sé muy bien, me das la victoria. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú me sostendrás. Tú me sostendrás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más, como cada semana, aquí estamos reunidos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy, el título de nuestra enseñanza, de nuestra lección, de los círculos de amor en casa es Somos lo que pensamos. La palabra de Dios dice que el hombre es tal cual son sus pensamientos, así es la persona. Cuando tú escuchas a alguien hablar de ciertas cosas, lo que esa persona dice, lo que esa persona habla, nos muestra cómo es esa persona. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto nos habla de personas falsas, personas hipócritas, nos habla de personas no sinceras. Pero Dios nos protege y nos guarda y nos habla, nos enseña que podemos conocer a las personas por lo que hablan, por lo que dicen. Tal cual es su pensamiento, tal cual es lo que habla, así es la persona.
Una de las actitudes y comportamiento que más destruyen a las relaciones entre personas es precisamente la hipocresía. Nadie puede aspirar a ser lo que por naturaleza no es sin antes ser transformado. Es decir, que muchos de nosotros llegamos a Cristo y somos personas con muchas carencias de valores morales, y nuestras relaciones entre personas han sido pues relaciones que se han construido a través del hombre carnal. Cuando venimos a Dios, cuando llegamos a Cristo, cuando la palabra del Señor nos es revelada, comenzamos a ser regenerados y esas actitudes van cambiando. Sin embargo, hay personas que no cambian, que se dicen ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, pero en realidad no lo son, y nos damos cuenta a través de el fruto de sus vidas. La palabra del Señor dice que el árbol se conoce por su fruto, y por eso nadie puede aspirar a ser lo que por naturaleza no es sin antes ser transformado. Muchos hemos escuchado frases como es un dos caras, es una veleta que conforme sopla el viento da la vuelta, es una persona falsa, hipócrita, etc. La Biblia condena la hipocresía y la falta de compromiso, la falta de lealtad. En Mateo capítulo 5, verso 37, encontramos estas palabras que dicen: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que cuando en lugar de tener una sola palabra, en lugar de ser personas de integridad y de fidelidad, comenzamos a tirar palabrería, eso ya es malo. Nosotros siempre en nuestras relaciones entre hermanos en la fe, en nuestras relaciones entre pareja, entre esposos, prometidos, como hermanos en la fe, como hermanos en la carne, siempre nuestra actitud debe ser una actitud de una sola pieza. A menudo muchas personas, quizá incluidos nosotros, hemos sido defraudados en nuestra confianza por personas en las cuales creímos, pusimos nuestra confianza y resultaron falsas en su amistad, en su honestidad, en su interés por nosotros o por las cosas que aparentemente nos unían. La palabra de Dios, la Biblia, es tan sabia que, sabiendo esto y que es parte del comportamiento carnal humano, no solamente de las personas sin Cristo, sino a veces de personas que dicen estar en Cristo, la Biblia nos advierte y nos da señales. Dios nos revela a través de su palabra señales para conocer mejor a todas las personas. No necesitamos tanto la psicología, no necesitamos tanto herramientas humanas, sino el discernimiento espiritual y la revelación en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a guardar nuestros corazones de este tipo de personas, evitando así malos momentos, amargura y otros resultados de sumo ingratos. Recuerdo aquella joven que fue convencida por su novio de entregarse a él y él le prometió matrimonio. Esta chica creyó las promesas de este hombre, es un ejemplo nada más entre muchos que podríamos poner, y se entregó a él, y habiéndose entregado a él, a los pocos días empezó a evadirla hasta que la terminó, y ella se sintió tan defraudada que por muchos años vivió en una amargura constante. Se casó, pero su matrimonio era un matrimonio infeliz porque ella pues no confiaba en su esposo, hasta que llegó a Cristo y la palabra de Dios le enseñó que esa es la condición del hombre sin Cristo. Cuando ella y su esposo se entregaron al Señor, esa parte de su vida, esa área de su vida fue sanada. Y por eso la palabra del Señor dice que tal cual la persona piensa, así es ella. Ahora, la palabra del Señor nos da varias alertas. De todo lo que hemos leído hasta el momento, podemos aprender varias cosas. Número 1, una persona que habla mal de otras contigo, también hablará de ti con otras personas. Porque tal cual son sus palabras, así es él. Come y bebe, te dirá, pero no es sincero contigo. No es una persona sincera contigo. Es decir, que te da el avión con tal de sacar un beneficio. La segunda cosa que aprendemos es que una persona, y esto es muy importante que lo tomes en cuenta,
que traiciona tu confianza no te está traicionando a ti, se está traicionando a ella misma, está destruyendo una amistad que podría bendecirla, tu amistad. Está dinamitando un puente. Cuando esa confianza se haya perdido, nunca más volverá a tener tu amistad y tu confianza. Por siempre estará cerrando una buena puerta de bendición que eres tú. Entonces, si alguien traiciona tu confianza, no te vuelvas una persona desconfiada, no te vuelvas una persona amargada o triste, sino considera que esa persona se está traicionando a sí misma. Como dice la palabra del Señor, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Conozco personas que han sido defraudadas en su confianza a través de personas que abusaron y después se vuelven inseguras y se vuelven personas cerradas, y el diablo es lo que quiere. Quiere que tú pierdas la alegría de vivir. Por eso es muy importante que pongamos atención en lo que la gente dice de sí mismas o dice de otras personas, porque la palabra del Señor nos alerta que de acuerdo a lo que las personas hablan o dicen, así será su manera de actuar. Es su verdadera esencia. La tercera cosa que quiero compartirte, que aprendemos a través de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de otros, es que si alguna persona te engaña, no quiere decir que tú eres una persona tonta. Quiere decir que la otra persona es abusiva. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que dice, yo ya no confío en las personas porque las personas no son de fiar? Bueno, habrá excepciones. Por supuesto que hay personas dignas de confianza, personas realmente que tienen temor de Dios. Entonces, si alguna persona pues ha abusado de ti, no es que tú eres un tonto, no es que tú eres una tonta, no es que te vieron la cara, es que la persona es una persona abusiva. Y abundan personas que son así, pero ¿qué crees? Una persona que abusa de otra no es digna de esa persona. Tú debes pensar cuando alguien abuse de tu confianza o abuse de ti, esta persona no era digna de mi amistad, esta persona no era digna de estar en mi casa, esta persona no era digna de estar en nuestra iglesia. Tú sigues siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, que confías en Dios primeramente. La cuarta cosa, muy importante también, es que existen señales para prevenirnos ante tales personas, sus palabras falsas en relación a otros y su excesiva verborrea, su verbo, que a veces es tanto que ni siquiera cumplen lo que dicen porque les es imposible. Esa es una señal muy importante. Las personas que hablan demasiado y tú te das cuenta que son fantasías, pues esas personas no pueden ser dignas de confianza, porque sus palabras no corresponden a sus actos. Si vemos que una persona no cumple sus pequeños compromisos, tampoco cumplirá sus grandes promesas. Por eso el Señor nos dice en Eclesiastés 5, versos 4 y 5, Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5, y dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Una persona insensata es aquella que no piensa lo que dice, nada más habla. Una persona cristiana debe cumplir sus promesas ante Dios para poder cumplir sus promesas ante los hombres. Si no le cumple a Dios sus promesas, mucho menos le va a cumplir a los demás. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es decir, que todas las promesas que le hacemos a Dios debemos cumplirlas del mismo modo que cumpliremos nuestras promesas a nuestros conocidos, amistades, hermanos en la fe, hermanos en la carne, esposas, esposo, lo que sea. Qué terrible es una persona que no cumple sus compromisos. Qué terrible es una persona que no cumple sus promesas. Ni Dios se agrada de ellas, mucho menos nosotros. Porque una persona que no cumple sus promesas a Dios, mucho menos cumplirá
sus promesas contigo. Y todo esto que he mencionado hasta ahora son señales que Dios nos da para que seamos alertados de aquellas personas que te dicen, te quiero mucho, para mí eres muy importante, pero por la espalda te están traicionando. Esas personas, la palabra del Señor nos dice que no agradan a Dios. No nos convirtamos en personas como ellos. Ahora, también es cierto que la palabra del Señor nos alerta acerca de confiar demasiado en los seres humanos. Dice el Salmo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La palabra del Señor no deja títere con cabeza. Mejor es confiar en el Señor nuestro Dios que confiar en el hombre, en personas. Siempre que confiamos en alguien debemos estar confiando en Dios. Si las personas te defraudan, te engañan, te traicionan, bueno, hemos hablado antes, si al Señor Jesucristo Judas lo traicionó. La palabra del Señor dice claramente que en la última cena, Satanás ya había entrado en Judas. Es decir, que Judas no todo el tiempo estuvo pensando en traicionar al Señor, pero cuando decidió hacerlo, el Señor ya lo sabía. Y eso nos da también una gran enseñanza. No podemos evitar que persona alguna quiera abusar de nuestra confianza, pero sí podemos evitar que eso afecte nuestra propia confianza. Aquí vemos cosas interesantes. Dios nunca fallará o faltará a sus promesas quebrantando nuestra confianza en Él. Es posible que aún los poderosos, los príncipes, los gobernantes, que podrían cumplir sus promesas, no las cumplan porque no se les da la gana. Es posible que muchos poderosos nos engañen. Recuerdo también una persona que decía, ahora que gane tal candidato, voy a cambiar, mi vida va a cambiar. Ya me prometió que me va a dar un empleo junto a él. Y bueno, yo pensaba, pobre mujer, está haciendo falsas expectativas porque pues la regla es que los poderosos difícilmente cumplen sus promesas, hablando de la política. Pero Dios nunca te va a engañar y nunca Dios va a dejar de cumplir sus promesas. ¿Cuál sería la lección de todo esto? Somos lo que pensamos. Si nosotros nos convertimos igual que aquellos que nos defraudan en personas falsas, entonces no estaremos cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor. Ellos se convertirán a ti y tú no a ellos. No podemos ni debemos ir por la vida desconfiando de todo y de todos, porque nos convertiremos en personas inseguras. Y el enemigo de las almas lo que quiere hacer es eso. Las personas manipuladoras y Satanás, lo que siempre quieren hacer cuando están intentando controlar a alguien es separarla, aislarla. Por eso cuando alguna persona te comience a hablar mal de tus padres o de las personas que quieren tu provecho, tu beneficio, lo que están tratando de hacer es que tú no te des cuenta que ellos te quieren engañar. Hay que estar muy alertas de las palabras de los demás, lo que hablan, lo que dicen. Dios puso en su palabra muchos consejos. Nosotros debemos poner nuestra confianza, sí, en nuestras amistades, pero primero que nada en Dios. Aún la Biblia nos enseña acerca del prestar dinero o pedir prestado, por ejemplo. No es el tema, pero la Biblia nos enseña hasta esos pequeños detalles. Eso será parte de otra enseñanza. Terminemos ahora esta enseñanza con 2 versículos bíblicos más. Salmo 40, verso 4 dice, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Otra vez lo leo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es decir que si algún mentiroso, alguna mentirosa, alguna persona te mintió, te engañó, abusó de tu confianza, no te diste cuenta de sus palabras, que tal cual son sus palabras, así era esa persona, no te preocupes, pon tu confianza en Dios y serás muy feliz. La palabra bienaventurado significa
muy alegre, muy feliz, muy gozoso. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios y no en el hombre. Bienaventurada la persona que puso su confianza en Dios y no mira a los soberbios creídos ni a los mentirosos que se desvían tras sus mentiras. Eso es lo que dice el Salmo 40, versículo 4. ¿No te da gusto saber esto? Debes poner todas esas cosas en las manos de Dios. El mundo está lleno de personas amargadas y defraudadas por bancos, por financieras que se huyen con el dinero y confié en esa institución y me defraudó. Están amargados por confiar en maridos o en esposas, en prometidos o prometidas, en socios, en familiares, en amigos, aún en hermanos en la fe. La palabra de Dios nos dice que el remedio en contra de todo esto está en tener la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Él está dispuesto a dárnosla si la pedimos. Teniendo el discernimiento del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, nos daremos cuenta cuando las personas son mentirosas y defraudadoras. Y no nos los vamos a correr, pero los vamos a tener bajo control. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué hermosa es la palabra de Dios, cuando el Señor nos dice que si nos falta sabiduría, solamente tenemos que pedirla, es por fe, es gratis. Y además el Señor no nos va a reprochar, te di sabiduría y mira lo que hiciste. No, porque aún teniendo la sabiduría de Dios, a veces decidiremos conforme a nuestra carne, según lo que nos convenga o según lo que nos interese. Para evitar todo esto, nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es de edificación. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos habla de esto y nos dice: todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de edificación, y nos habla de ciertas cosas hermosas que significan pensar conforme al carácter de Dios. Debes leerlo ahí en tu casa. Filipenses capítulo 4, verso 8. Es un verso muy breve. Te lo dejo de tarea, búscalo, léelo, y entonces podrás entender cómo podrás mantener tus pensamientos a salvo del diablo para no convertirte en aquellas personas hipócritas, mentirosas, abusivas, que dañan a personas de buen corazón como tú. Porque somos lo que pensamos. Me gustaría que oráramos juntos para que esta palabra que hoy has recibido sea de bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Cristo ponemos esta palabra, esta enseñanza en los corazones lastimados, afligidos, en las personas, Señor, que han querido confiar en otros y han sido defraudadas, que ellos puedan entender que tú ya nos advertiste que esto va a pasar. Pero, Señor, tú nunca nos vas a fallar. Perdonamos a los que nos han ofendido y declaramos tu promesa que dice, Señor, que tú eres nuestro pastor, nada nos faltará y nunca nos engañarás. Bendigo a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que me están mirando ahora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga los círculos de amor en casa. Hasta pronto.